Imagina oír una voz que no proviene del exterior, sino de las profundidades de tu silencio. Una voz ancestral, serena e implacable, que parece conocer los secretos que intentas ocultar incluso a ti mismo. Esta es la voz de Napoleon Hill. No habla con la urgencia de los hombres apresurados ni con el tono frío de los teóricos. Habla como alguien que ha recorrido los desiertos invisibles de la mente y ha descubierto que el verdadero campo de batalla nunca estuvo en el mundo, siempre estuvo dentro. Hill no predicaba optimismo barato ni fórmulas para el éxito. Lo que enseñaba se acercaba más a una iniciación. Decía que todo hombre está llamado a un despertar, el momento en que se da cuenta de que no tiene control sobre casi nada, ni sobre el clima, ni sobre las personas, ni sobre el tiempo, excepto sobre una única y poderosa entidad, su propia mente. Es en ese momento que la vida cambia. El dominio mental, según él, no es un lujo, es supervivencia, porque quienes no controlan su mente están gobernados por el azar, y el azar es un tirano. Cuando Hill afirmó que un hombre se convierte en aquello en lo que piensa continuamente, no solo describía un principio psicológico, revelaba una ley espiritual, una fuerza invisible que responde con precisión matemática a la vibración de nuestros pensamientos. Cada idea es una semilla energética, proyectada en un campo universal que inevitablemente devuelve el equivalente de lo emitido. Por eso afirmó que toda riqueza, visible o invisible, comienza con una idea dominada. No basta con pensar, es necesario pensamiento directo, porque la mente sin dirección es un caballo salvaje corriendo en círculos. ¿Cuántas veces has reaccionado sin pensar? ¿Cuántas veces el impulso te ha hecho perder lo que te costó meses construir? Hill llamó a esto debilidad emocional, lo opuesto a la autoridad mental. Creía que el hombre común es prisionero del caos porque reacciona constantemente a todo. Una crítica, un retraso, una mirada de reojo, una palabra fuera de lugar. Cada reacción es un fragmento de poder entregado al mundo. El individuo que reacciona, cede. El que observa, gobierna. La maestría comienza en el momento en que te das cuenta de que no es necesario responder todo. El silencio no es cobardía, es una orden. Para Hill, el silencio era el estado más cercano a la inteligencia infinita. Afirmaba que los grandes hombres de poder hablaban poco y pensaban mucho porque comprendían que el sonido disipa la energía, mientras que el aislamiento la condensa. El silencio, cuando es consciente, no es la ausencia de sonido, sino la presencia total. Es el punto donde la mente deja de estar sujeta a las circunstancias y comienza a forjar el destino. En el silencio, las ideas se alinean, el miedo se deforma y la visión se expande. Y cuando la mente se expande, nada puede volver a contraerla. ¿Pero qué significa dominar la mente? No se trata de volverse frío, indiferente ni de intentar controlar lo incontrolable. Se trata de comprender que la mente es un campo y que tú eres quien la cultiva. Todo lo que piensas crece. Si siembras duda, cosechas vacilación. Si siembras propósito, cosechas dirección. Hill decía que cada pensamiento es una orden enviada al universo y que éste, como un espejo cósmico, refleja exactamente su frecuencia. Esta era su visión teosófica del mundo. La humanidad como co-creadora, intermediaria entre lo visible y lo invisible, responsable de armonizar sus vibraciones internas con las leyes superiores de la existencia. No hablaba de religión, sino de conciencia. Para Hill, la mente es la herramienta mediante la cual el espíritu opera sobre la materia. Dominar la mente es alinearse con la causa primera, el principio creativo. Es transformar el desorden del pensamiento en un instrumento de manifestación. Por eso decía que, quien domina lo interior, inevitablemente domina lo exterior. Todo comienza con la semilla del pensamiento, germina en la emoción y florece en la acción. Cuando esta secuencia es pura, la vida se organiza a su alrededor con precisión geométrica. Sin embargo, la mayoría de las personas intentan controlar el mundo antes de dominar su propio flujo mental. Quieren cambiar el comportamiento de los demás, el curso de los acontecimientos, el destino,
y no se dan cuenta de que la raíz de toda transformación comienza en lo invisible. Hill vio esto como la gran ilusión de la humanidad, intentar alterar el espejo ignorando el rostro. Enseñó que no hay fuerza más destructiva que una mente indisciplinada. Es la mente la que crea miedo, alimenta la ira y distorsiona la realidad. El caos exterior es simplemente el eco del caos interior. Esta comprensión requiere valentía, porque mirar hacia adentro es enfrentarse al enemigo más sutil, el propio ego. Es el ego el que susurra que el problema está en los demás, que la casualidad es la culpable, que eres víctima de las circunstancias. Hill llamó a este estado de inconsciencia autosabotaje espiritual. Dijo que cada vez que culpas al mundo, cedes otra parte de tu autoridad mental. El verdadero despertar ocurre cuando comprendes que no hay víctimas en el plano de la conciencia, solo causa y efecto. Quizás por eso Hill parecía duro, casi implacable, en sus escritos. No prometía comodidad, prometía poder, y el verdadero poder nunca nace sin fricción. El dominio de la mente es un proceso de perfeccionamiento, y cada desafío es el cincel invisible que esculpe el espíritu. Cuando la vida te empuja, cuando el mundo se ríe, cuando el destino parece injusto, es el universo poniéndote a prueba para ver si has aprendido la lección central. Nada ahí afuera tiene poder sobre ti sin tu consentimiento interior. Por eso Hill decía que el verdadero éxito es silencioso. No se exhibe, no necesita ser visto, no busca validación. Es el estado de quienes ya han comprendido que la mente humana es un instrumento divino y que el alma, disciplinada, se convierte en transmisora de la inteligencia cósmica. El mundo lo llama frialdad, Hill lo llamó autoridad espiritual. Ahora, imagina por un momento que esta fuerza, esta inteligencia silenciosa, reside en tu interior. Imagina comprender, vívidamente, que el universo no te debe nada y que cada pensamiento es una orden dirigida al infinito. Si lo creyeras plenamente, ¿a qué te atreverías a temer? Hill retó a sus lectores a mirarse al espejo y preguntarse, ¿quién gobierna aquí? ¿El mundo sobre mí o yo sobre el mundo? Esta pregunta no es poética, es clave. A partir de ella, se reordena toda la estructura del pensamiento humano, porque quienes comprenden que todo comienza en el interior, dejan de mendigar aprobación, dejan de defenderse, dejan de reaccionar. No buscan conquistar el mundo, buscan conquistarse a sí mismos. Y es en este punto que el hombre deja de ser criatura y se convierte en creador. Napoleon Hill dijo que quienes alcanzan esta conciencia se vuelven inquebrantables, no porque nada les haga daño, sino porque nada puede desestabilizarlos. Son como montañas que observan las tormentas sin moverse. Y, curiosamente, cuanto más silenciosos se vuelven, más poderosos se vuelven, porque el silencio es el lenguaje de quienes ya han comprendido. Al final, todo se reduce a una elección: permanecer esclavo de las reacciones o despertar al poder de la dirección mental. Hill creía que este era el verdadero propósito de la vida humana, la ascensión del hombre común a la condición de mente maestra. El primer paso es el mismo que él dio, y el que ahora te invita a dar: tomar el mando interno. Y si te atreves a hacer esto, el mundo cambiará sutil e irreversiblemente, no porque haya cambiado, sino porque dejaste de ser rehén y te convertiste en la causa. Hill dijo que la diferencia entre quienes viven por casualidad y quienes moldean el destino es simple. Algunos reaccionan, otros eligen, y aquí es donde todo comienza. El momento en que el silencio se convierte en autoridad y el pensamiento deja de ser ruido para convertirse en verbo creativo. Cuando llega este momento, lo sientes. Hay una nueva quietud interior, una claridad que ninguna palabra puede explicar. Es la conciencia tomando el trono. Es Napoleon Hill susurrando desde lo invisible. Ahora lo entiendes. El mundo no te pone a prueba para quebrarte, sino para descubrir si eres digno de gobernar el universo que vive en tu interior. Hay un momento en la vida en que todo parece repetirse. Te despiertas, sientes el mismo cansancio, prometes cambiar, pero el ciclo se repite, como si una fuerza invisible te empujara de vuelta al mismo punto.
Napoleon Hill dijo que esta es la señal de una mente indisciplinada. Cuando una persona sabe lo que necesita hacer, pero no lo hace. Cuando conoce el camino, pero se desvía de él por pereza, miedo o distracción. Y aquí es donde entra en juego el elemento más temido y más descuidado del éxito, la autodisciplina. Hill la llamó el puente invisible, el puente que conecta el pensamiento con el logro, la visión con la sustancia, el deseo con la acción. Sin ella, ninguna idea florece, ningún sueño toma forma, ningún poder se sostiene. Creía que la disciplina no es un don, sino práctica, un ritual interno que se repite hasta que el cuerpo y la mente empiezan a obedecer la voluntad superior del espíritu. Piensa en cuántas veces te has comprometido a empezar algo, un nuevo hábito, un proyecto, un cambio. El primer día, el entusiasmo es una llama. El segundo, la fatiga se instala. El tercero, el mundo te llama de vuelta con promesas de consuelo y distracción. La mayoría cede, pero hay unos pocos que se resisten. Estos son los que Hill llamó los invisibles del progreso, aquellos que actúan incluso sin motivación, porque entienden que la motivación es voluble, pero la disciplina es eterna. Solía decir que un hombre disciplinado es aquel que ha aprendido a dominar su agenda, sus emociones y sus impulsos. No porque lo disfrute, sino porque ha comprendido que la verdadera libertad surge de la moderación consciente. Es paradójico, pero cierto. Cuanto más te dejas llevar por tus impulsos, más te esclavizas. Cuanto más aprendes a contenerlos, más libre te vuelves. Hill veía el autocontrol como una forma de magia práctica, un dominio vibratorio de la energía vital. Cada vez que resistes el impulso de sabotearte, de procrastinar, de justificarte, fortaleces el músculo invisible de tu voluntad. Imaginen a un hombre común y corriente que regresa del trabajo exhausto. Se sienta, toma su celular y pasa horas deambulando entre pantallas que lo anestesian. Mañana, repite el mismo ritual, sintiendo el mismo vacío. Este hombre no es malvado ni débil, simplemente no se ha dado cuenta de que el mundo lo está entrenando para reaccionar, no para mandar. Ahora imaginen a otro hombre, idéntico en todo, pero que llega a casa y se obliga a leer durante 20 minutos, a escribir una meta, a reflexionar sobre el día. Parece poco tiempo, pero así es como la mente comienza a doblegarse a la voluntad. Hill dijo que la diferencia entre estos dos hombres es la dirección de su energía. Uno gasta, el otro acumula. Uno dispersa, el otro construye. Y con el tiempo, el resultado se vuelve abismal. A Hill le gustaba usar metáforas sencillas. Comparó la disciplina con la hoja de una espada. Al principio, el metal es crudo, sin forma. Cada renuncia, cada esfuerzo, cada repetición es un golpe de forja. El calor es la incomodidad, el martillo es el hábito, y el sonido que resuena con cada golpe es el universo que moldea el carácter del hombre que ha decidido no rendirse. Por eso decía que el fracaso rara vez es definitivo, pero rendirse sí. Muchos confunden la autodisciplina con la rigidez, pero Hill la veía como un acto de amor propio. Decía que cuando te impones límites te dices a ti mismo, merezco evolucionar. La disciplina no es una prisión, es un camino. Y en el fondo, todos lo sabemos. Cuando cumples tus promesas, sientes poder. Cuando rompes esa promesa, sientes culpa. Este ciclo es la eterna danza entre el ego y el espíritu. El ego busca el placer, el espíritu, un propósito. Dominar la mente es el equilibrio entre estos dos mundos. Hill solía decir que cada persona es puesta a prueba de diferentes maneras, pero con el mismo objetivo, medir su constancia. A veces, la prueba se presenta en forma de espera, otras veces, en forma de crítica, humillación o soledad. Decía que el universo quiere saber si tu voluntad es real o si solo existe mientras el viento sopla a tu favor. Y, casi siempre, la prueba llega cuando menos te lo esperas. Cuando todo parece ir bien, algo se desmorona, un proyecto fracasa, alguien te decepciona, la confianza se tambalea. Es en estos momentos que la disciplina se revela. La persona común se desespera. La persona consciente respira, observa y continúa.
Hill observó una vez a un minero en un pueblo de Estados Unidos que llevaba meses cavando sin encontrar nada. Todos se rieron de él. «Estás perdiendo el tiempo», le decían. Un día, exhausto, el minero dejó caer sus herramientas y se fue. Otro hombre curioso compró el terreno, continuó cavando exactamente donde el otro lo dejó, y, a 3 metros de distancia, encontró una de las vetas de oro más grandes del estado. Hill usó esta historia para recordarnos que muchos se rinden a centímetros de la victoria. Dijo: «La vida no recompensa el entusiasmo fugaz, sino la perseverancia serena. Esta es la esencia de la autodisciplina, perseverar incluso cuando el brillo inicial se desvanece. Es fácil ser fuerte cuando todos aplauden. Lo difícil es mantenerse firme cuando nadie ve. Y es sobre este terreno invisible que se construye la grandeza». Hill creía que los hombres más poderosos del mundo eran aquellos que habían aprendido a actuar con firmeza, sin importar el estado de ánimo, las circunstancias o la aprobación de los demás, porque el destino respeta lo constante. En algún momento, la disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. Es como cruzar un puente. Al principio, aún no estás seguro de si es seguro. Das pasos vacilantes. Después de un tiempo, caminas con naturalidad, casi sin pensar. Hill dijo que este es el punto de transformación, cuando lo que antes requería fuerza se vuelve instintivo. La persona disciplinada no necesita motivación para seguir adelante, simplemente existe. Creía que cada pequeño acto de disciplina crea una vibración, una especie de firma espiritual que el universo reconoce. Quienes repiten una acción noble, incluso en silencio, comienzan a alterar su propia frecuencia. Es como si el cosmos los observara y les dijera: «Ahora sí que está listo». Y entonces las puertas empiezan a abrirse inesperadamente. Las casualidades ocurren, las personas aparecen, las oportunidades se alinean. Hill llamó a esto el retorno de la energía aplicada. Pero hay un detalle que repitió con énfasis. La verdadera disciplina es silenciosa. No se anuncia, no se exhibe. Es como una raíz que crece en la oscuridad. El fruto puede tardar, pero cuando aparece, lleva consigo la prueba del trabajo invisible que lo sustentó. Quienes intentan acelerar el proceso, buscan atajos o un reconocimiento prematuro, interrumpen su propio ciclo. Se requiere paciencia, y la paciencia es la hermana gemela de la fe. Lo que Hill quería que el hombre comprendiera es que la disciplina no es una carga, sino un privilegio. Pocos tienen el coraje de seguirla, y por eso pocos logran resultados extraordinarios. El mundo está moldeado por quienes soportan el aburrimiento, la fatiga y la espera, y siguen actuando, porque lo que separa al maestro del aprendiz no es el talento, sino la constancia. Y entonces llega el momento en que el universo mismo parece doblarse. Incluso los escépticos comienzan a admirarlo. Puertas que parecían cerradas se abren como si siempre te hubieran estado esperando. Pero Hill advirtió: este es el punto más peligroso. Cuando llega la victoria, surge la tentación de relajarse. La voz interior susurra: ya lo has logrado, ahora descansa. Es en este momento que muchos pierden lo que han construido, porque confunden logro con conclusión. Los verdaderamente sabios saben que la disciplina nunca termina, solo cambia de forma. Y si observas, verás que todo en la naturaleza es disciplinado. El sol sale al mismo tiempo, el mar obedece a la luna, el corazón late a un ritmo constante. La vida es orden disfrazado de caos. Hill decía que quien se alinea con este orden se convierte en parte de él, y por lo tanto nada lo detiene. No necesita demostrar su valía, simplemente es. Al final, la autodisciplina no es rigidez ni sacrificio, es amor por la propia misión. Es el acto diario de reafirmar, en medio del ruido del mundo, elijo permanecer. Hill creía que este es el voto más poderoso que cualquiera puede hacer, porque cuando cumples tu palabra contigo mismo, el universo cumple la tuya, y es en este pacto silencioso donde comienza la verdadera transformación. Hay una fuerza silenciosa que moldea el destino humano, y no reside en las circunstancias, ni en las oportunidades, ni siquiera en las palabras que pronunciamos,
sino en las emociones que elegimos cultivar. Napoleon Hill consideraba las emociones como el material más puro y peligroso del espíritu humano. Para él, eran como elementos alquímicos, fuego, aire, agua y tierra, capaces de crear o destruir mundos internos. La ira, el miedo, la culpa, el deseo, el amor, la fe, la esperanza. Cada uno vibra a una frecuencia específica, y quienes no aprenden a controlarlos se convierten en esclavos de las mareas invisibles de la mente. La disciplina, decía, es la clave que abre el laboratorio secreto donde se transforman estas fuerzas. Pero este laboratorio está dentro de ti, y el experimento nunca termina. Hill no creía en eliminar las emociones. Lo consideraba un error fatal para quienes buscan fortalecerse reprimiendo sus sentimientos. Para él, la humanidad no triunfa negando lo que es, sino dirigiendo conscientemente la energía de sus pasiones. La ira que destruye puede redirigirse para construir. El miedo que paraliza puede convertirse en prudencia. El dolor puede ser fuerza concentrada. Toda emoción tiene un polo inferior y uno superior, y la maestría mental consiste en elevar la vibración hasta que lo inferior se disuelva en lo superior. Decía que el éxito espiritual no es una guerra contra los sentimientos, sino el despertar de la capacidad de elegir cómo sentir. Imagina un día cualquiera. Te despiertas, abres el teléfono y ves un mensaje que te irrita. Un simple gesto, una respuesta impulsiva, puede cambiar el curso de tu día por completo. Hill diría que, en ese preciso instante, el universo espera tu decisión. Es ahí, en la brecha entre el impulso y la elección, donde nace el poder. Creía que la mente es a la vez transmisor y receptor de energía. Cada emoción es una señal enviada al campo invisible, y este campo responde con eventos equivalentes a su vibración. No hay castigo, solo coherencia. El universo no castiga, solo refleja. Pero si todo es un reflejo, ¿qué sucede cuando eliges sentirte diferente a lo esperado? Cuando el odio exige reacción y ofreces calma. Cuando la provocación exige voz y ofreces silencio. Cuando la tristeza exige escape y ofreces presencia. Hill creía que, en estos momentos, el hombre rompe las leyes inferiores de la naturaleza y entra en el dominio de las leyes superiores. Empieza a actuar no como víctima del instinto, sino como un creador consciente, y el resultado es sutil al principio, casi imperceptible. El entorno parece reorganizarse a su favor, la gente cambia de tono, las situaciones previamente caóticas se disuelven. Es como si la realidad, una vez confusa, finalmente reconociera quién está al mando. ¿Cuántas veces has sido prisionero de una emoción y solo te has dado cuenta después? ¿Cuántas decisiones, palabras o desvíos nacieron de un impulso que parecía correcto en su momento, pero que luego resultó ser un error? Hill decía que una mente indisciplinada es como una casa sin portero. Cualquier visitante entra, hace ruido, deja un desastre y se va. Pero cuando te vuelves vigilante, algo cambia. Las emociones siguen llegando, pero ya no dominan el espacio. Observas, comprendes y decides. Y en ese instante, la emoción deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero. Él consideraba esto el nivel más alto de sabiduría práctica. La persona emocionalmente madura no es fría, es lúcida. Lo siente todo, pero se ahoga en la nada. Hill lo llamó equilibrio dinámico, el estado donde el corazón y la razón no luchan, sino que se reconocen como aliados. El corazón proporciona el fuego, la mente da forma. Uno sin el otro es caos o esterilidad. Juntos, crean el destino. La pregunta es, ¿qué haces con lo que sientes? Esta fue siempre la pregunta que Hill planteaba a sus discípulos invisibles. Afirmaba que las emociones son herramientas divinas que la mayoría usa con ingenuidad. Transformar el miedo en impulso, la tristeza en enfoque, la ira en dirección. Esa es la verdadera alquimia humana. El secreto es simple, pero requiere vigilancia constante. No se trata de reaccionar, sino de responder. Reaccionar es instinto. Responder es conciencia. A Hill le gustaba citar ejemplos cotidianos para explicar lo invisible.
Hablaba del hombre que, al ser ofendido, responde con ironía y pierde la paz durante días, mientras que el sabio sonríe y sigue adelante, sin la carga del veneno ajeno, o de la mujer que, traicionada por su propia confianza, prefiere el silencio a la venganza, no por debilidad, sino porque comprendía que el alma nunca triunfa cuando se humilla. Veía en ellos a los verdaderos vencedores, no a los que ganan gritando, sino a los que triunfan desde dentro, sin aplausos. ¿Has notado alguna vez cómo el silencio desconcierta a quienes esperan una reacción? Hill dijo que esto sucede porque el silencio tiene una frecuencia más alta que el ruido. No es la ausencia de sonido, es la presencia de dominio. El silencio obliga a otros a confrontar su propio desorden. Por eso es tan poderoso. Quienes hablan demasiado pierden energía. Quienes saben guardar silencio acumulan poder. Y este poder no es para controlar a los demás, sino a uno mismo. Creía que el mundo exterior es un espejo imperfecto de nuestro estado interior. Cuando sientes paz, ésta se refleja. Cuando vibras en desorden, todo a tu alrededor parece desorganizado. La mente, cuando está serena, reorganiza incluso lo que parece caótico. Por eso Hill decía que las respuestas no están en las circunstancias, sino en tu vibración. Cambia tu frecuencia y el escenario cambia. La mayoría de las personas intentan cambiar el escenario primero. Por eso viven cansadas, frustradas y dando vueltas. Pero Hill también advirtió, el control emocional no es pasividad. No predicaba la resignación, sino el poder interior. Estar tranquilo, decía, no es ser inerte, es ser estratégicamente poderoso. Es esperar el momento oportuno, elegir cuándo actuar, no malgastar energía en cosas que no merecen una reacción. Comparó la mente con un lago profundo. La superficie puede ser turbulenta, pero en las profundidades reina el silencio absoluto. Es allí, en las capas internas, donde se da el verdadero control. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo dicho en un momento de tensión? ¿Cuántas oportunidades has perdido por reaccionar con demasiada rapidez? Hill veía el arrepentimiento como el precio de la falta de vigilancia. Enseñó que toda emoción debe pasar por un filtro mental antes de convertirse en acción. Es este filtro el que separa al sabio del impulsivo, al libre del esclavo. El mundo moderno enseña lo contrario. Reaccionar, comentar, justificar. Pero cada reacción es una gota de energía vital desperdiciada. La victoria pertenece a quienes conservan la energía. Y hay algo más profundo que sugirió, casi en secreto. Las emociones también son un lenguaje entre tú y lo invisible. Cuando vibras con amor, fe y gratitud, atraes realidades equivalentes. Cuando vibras con ira, envidia o victimismo, atraes el caos. Él veía esto como una ley exacta, impersonal e inevitable. Por eso insistía en que el autodominio no era solo psicológico, sino espiritual. Dominar tus emociones es alinearte con la estructura del cosmos. Imagina entonces lo que sucede cuando alcanzas este nivel de conciencia. Nada te desestabiliza. Las provocaciones se convierten en pruebas, el dolor en peldaños, el caos en combustible. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo. Dejas de buscar venganza y empiezas a buscar comprensión. No porque te hayas convertido en un santo, sino porque comprendes el mecanismo. El mundo sigue siendo ruidoso, pero has aprendido a escuchar el sonido tras el sonido, ese que solo el silencio revela. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo se llega a este punto? Hill decía que no hay atajos, pero sí opciones. El entrenamiento empieza con los pequeños detalles. Respirar antes de responder, esperar antes de juzgar, observar antes de actuar. Cada vez que haces esto, cambias el patrón. El impulso se debilita, la conciencia crece. Y un día, sin darte cuenta, te das cuenta. Lo que una vez te impactó ya no te afecta. Cuando esto sucede, algo despierta. Es como si la energía que una vez se filtró ahora fluyera en una sola dirección, hacia arriba. Hill dijo que este es el momento en que el hombre se vuelve excepcional. La ira no lo controla, el miedo no lo define, el deseo no lo ciega. Lo siente todo,
pero elige lo que lo mueve. El mundo lo llama frío, pero el universo lo reconoce como un maestro, porque dominar la emoción es como dominar el tiempo. Nada lo acelera, nada lo detiene. Actúa al ritmo preciso de la eternidad. Y quizás este sea el secreto que Hill intentó revelarnos tras sus palabras. El poder no reside en ser inmune, sino en ser consciente. El hombre inquebrantable no es el que no siente, sino el que siente con sabiduría. Camina entre tormentas, pero los truenos ya no lo atemorizan. Y cuando observas el caos, solo ves una invitación, la oportunidad de demostrarte a ti mismo que el universo no se inclina ante los más fuertes, sino ante los más serenos. Napoleon Hill dijo que el dolor es el lenguaje secreto a través del cual el universo enseña a los hombres a crecer. No hay otra manera. Ningún verdadero éxito florece sin antes herir, probar y pulir el espíritu. Pero lo curioso es que casi nadie comprende esto mientras sufre. En medio del caos, el dolor se siente como un castigo, como una injusticia. Solo más tarde, cuando el tiempo decanta la experiencia, nos damos cuenta de que había una lógica invisible que lo impulsaba todo. Hill observó esto en todos los grandes de su época, emprendedores, científicos, inventores, líderes, y notó un patrón. Todos habían experimentado una secuencia de fracasos devastadores antes de cualquier victoria. Lo llamó el ciclo de la prueba. Se dice que Thomas Edison fracasó más de 10.000 veces antes de crear una bombilla que funcionara. Cuando un periodista le preguntó cómo aguantó tantos intentos, Edison respondió: «No he fracasado 10.000 veces. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan». A Hill le encantó esta respuesta porque vio en ella el espíritu de la mente entrenada. El dolor de cada intento no era un castigo, era el precio de la claridad. En cambio, ¿cuánta gente se rinde ante la primera decepción, el primer no, el primer obstáculo? Creía que la mayoría de los fracasos no surgen de la incapacidad, sino de la prisa por escapar del dolor necesario. Hill relató una vez un caso casi increíble que presenció en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Un hombre, arruinado financieramente, perdió todo lo que poseía: su negocio, su casa, su reputación. En un impulso desesperado, decidió quitarse la vida. De camino, se detuvo frente a una librería y, por una inexplicable coincidencia, un libro se cayó del estante al pasar. El título, Ley del Triunfo, escrito por el propio Hill. El hombre leyó unas páginas mientras aún estaba en la acera. Lloró, regresó a casa, y esa misma noche decidió volver a intentarlo. Años después, rehizo su fortuna y le escribió a Hill: «Tu dolor, transformado en palabras, salvó el mío». Hill repetía a menudo esta historia en sus conferencias para recordarnos que el sufrimiento, cuando se comparte con propósito, se convierte en luz para otros que aún caminan en las sombras. Pero no todos pueden ver esto mientras están en el fuego. Hill sabía que el dolor puede volverte loco o iluminarte, dependiendo de la mente que lo reciba. Dijo que cuando algo se desmorona, hay dos tipos de personas: quienes se preguntan, ¿por qué a mí?, y quienes se preguntan, ¿qué intenta enseñarme esto? Este simple cambio de pregunta transforma el sufrimiento en una lección. Es una decisión aparentemente pequeña, pero cambia tu destino. Hay algo casi científico en la forma en que Hill aborda el sufrimiento. Lo veía como energía concentrada, lista para ser redirigida. Estudios neurocientíficos modernos confirman esta perspectiva. Cuando el cerebro se enfrenta a la adversidad y decide actuar en lugar de rendirse, libera nuevas conexiones neuronales, aumentando la concentración, la creatividad y la resiliencia. Hill no se hizo resonancias magnéticas, pero lo percibió hace 100 años. Para él, el dolor no destruye, sino que expande. También habló de un joven vendedor que conoció en Ohio. El joven fue rechazado más de 30 veces en una sola semana, pero persistió, volviendo a cada cliente con un nuevo enfoque. Al 31º día, uno de los compradores aceptó el contrato, y sin saberlo, allanó el camino para una carrera que lo convertiría en millonario. Hill anotó en su diario: «La vida pone a prueba a un hombre hasta el límite, y solo entonces lo recompensa. La clave es superar la prueba sin perder la fe». Y quizás el dato más curioso que mencionó Hill
fue que más del 70% de las fortunas estudiadas en su investigación surgieron poco después de grandes pérdidas o tragedias personales. Era como si el universo empujara al individuo hasta el fondo, para ver si tenía la fuerza suficiente para renacer. Dijo que tocar fondo es el punto más sólido para empezar de nuevo, porque quienes lo alcanzan ya no temen caer. Al final, Hill no prometió un mundo sin dolor, prometió un sentido. Dijo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es nuestra respuesta al golpe lo que define lo que seremos después. El dolor te visita para recordarte que sigues vivo, que aún hay algo por pulir, que aún hay una parte de ti que necesita despertar. Y cuando esa parte despierta, nada vuelve a ser igual, porque quien camina por el fuego consciente no emerge quemado, emerge iluminado. Napoleon Hill decía que la vida es un campo de pruebas, y que las pruebas más difíciles solo aparecen cuando una persona está a punto de cruzar la línea entre lo ordinario y lo extraordinario. Es en ese punto cuando todo parece desmoronarse, cuando la esperanza se agota y la mente empieza a dudar de sí misma. Pero para Hill, este momento no es el final, sino el umbral de un punto de inflexión. Creía que el universo, antes de entregar cualquier logro, exige una prueba silenciosa. Quieres saber si tu fe es genuina o solo un entusiasmo fugaz. La mayoría fracasa precisamente en ese punto, cuando la recompensa ya está demasiado cerca para ser vista. Dijo que durante las décadas que dedicó a investigar a hombres y mujeres exitosos, notó un patrón que se repetía en casi todos ellos. Casi todos consideraron rendirse el día antes de la victoria. Un empresario lo perdió todo 3 veces antes de convertirse en millonario. Un inventor trabajó 10 años en secreto, fue ridiculizado y solo alcanzó el reconocimiento en su último intento. Un escritor enfrentó 40 rechazos antes de ser publicado. Hill dijo que el mundo invisible solo se inclina ante quienes no se detienen cuando su cuerpo grita, cuando su mente se cansa y cuando el resultado aún no ha llegado. Es como si el universo necesitara poner a prueba el corazón antes de desatar su poder. En una ocasión, visitó una fábrica en quiebra a punto de cerrar. El dueño, un hombre exhausto, dijo que había hecho todo lo posible. Hill lo miró y respondió: «Lo has hecho todo menos seguir adelante». 3 semanas después, el hombre lo intentó de nuevo, apostando lo que le quedaba a una nueva estrategia de ventas, y logró salvar la empresa. Años después, diría que las palabras de Hill fueron el impulso que lo mantuvo en marcha. Hill registró el episodio diciendo que la persistencia no es un rasgo de personalidad, sino una decisión diaria, y que quienes la practican transforman lo improbable en inevitable. Pero la perseverancia no siempre es noble. A veces duele, a veces requiere caminar solo. Hill lo sabía. Él mismo soportó la pobreza extrema, la enfermedad, la humillación y la traición antes de publicar sus obras. Hubo un periodo en el que dormía en estaciones de tren, escribiendo a la luz de las velas. Muchos lo llamaron un soñador ingenuo, y aún así, él continuó, impulsado por una certeza interior que no dependía de pruebas. Decía que la verdadera fe es el combustible de quienes continúan cuando todo parece insignificante. La fe no es una emoción, es una decisión consciente de permanecer firme incluso cuando el mundo parece sordo. Aquí es donde el juego cambia. Hill creía que el universo observa en silencio, y solo cumple lo prometido, cuando comprende que el hombre ya no necesita demostrar nada a nadie. Este es el momento en que el ego se aquieta, y el propósito toma el control. Lo que antes era una lucha, se vuelve claridad. Puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse sin esfuerzo. No es magia, es sintonización. El mismo mundo que antes parecía cruel comienza a responder de manera diferente, porque has cambiado tu frecuencia. Decía que el éxito llega lentamente para que el carácter tenga tiempo de hacerse merecedor de él. Pero es también en este momento que surge la mayor trampa: la complacencia. Hill advirtió que el triunfo es una prueba más peligrosa que el fracaso, porque la victoria es embriagadora. Es cuando una persona empieza a creer que ya ha ganado que la vida le hace tropezar, recordándole que nada es definitivo. Vio esto repetidamente. Empresas que se desmoronan tras su primera ganancia,
artistas que pierden su esencia tras su primer aplauso, personas que confunden resultados con propósito. Hill dijo que el verdadero ganador es quien se mantiene disciplinado, incluso cuando no queda nada por demostrar. Contaba una historia que le gustaba llamar la paradoja de la cima. Un escalador, tras años intentando escalar una montaña, finalmente alcanzó la cima. Allí, se dio cuenta de que el viento era más frío, el terreno más estrecho y la vista más solitaria de lo que había imaginado. En ese momento, comprendió que el verdadero logro no era la cima, sino la capacidad de seguir escalando incluso cuando nadie lo veía. Hill usó esta metáfora para demostrar que el viaje nunca termina. La cima de hoy es solo la base del mañana. ¿Has notado alguna vez que las personas más tranquilas y serenas siempre parecen triunfar al final? Hill explicó que esto sucede porque la persistencia no se trata de huir, sino de resistir. La persona agitada gasta energía intentando demostrar su fuerza. La persistente la conserva sabiendo que su fuerza se demuestra por sí sola. Mientras algunos se derrumban por la impaciencia, otros crecen gracias a la perseverancia. Por eso dijo que los milagros no les ocurren a quienes lo intentan, sino a quienes no se detienen. Y hay un punto casi invisible donde todo cambia. Es cuando el sufrimiento ya no te quiebra, cuando el ruido ya no te distrae, cuando el tiempo ya no te asusta. Hill llamó a este punto madurez espiritual, el estado en el que una persona comprende que no controla los resultados, pero sí su permanencia, y esta permanencia en sí misma mueve las leyes del destino. Creía que la persistencia es el lenguaje mediante el cual el universo reconoce a un creador. Quienes permanecen, crean. Quienes se rinden, se disuelven. Luego dejó una provocación. ¿Qué pasaría si el momento en que más consideras rendirte fuera precisamente el momento en que la victoria se acerca? ¿Y si todo lo que estás viviendo ahora mismo fuera solo la prueba final antes del reconocimiento? Hill dijo que así funciona el universo. Te pone a prueba hasta el límite, y solo entonces revela la razón de cada fracaso. El problema es que casi nadie espera lo suficiente para verlo. Al final, todo se reduce a esto. La diferencia entre el hombre común y el hombre inquebrantable no reside en la fuerza física ni en la suerte, sino en la decisión de continuar incluso cuando se acaban los aplausos. Persistir es desafiar al tiempo, es decirle a la vida, puede que tarde un poco pero no me voy. Y cuando esa decisión es firme, el destino se doblega. Hill dijo que no hay barreras para quienes persisten con fe y disciplina. El universo no puede resistir a un corazón que se niega a rendirse. Y cuando llega ese momento, no hay giro más hermoso que ver lo imposible arrodillarse ante quienes simplemente perseveraron. Napoleon Hill dijo que el hombre verdaderamente libre es quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Ningún título, fortuna ni poder puede reemplazar este logro silencioso. Al final, lo que queda es la mente, y lo que ésta decide convertirse. En el camino, se te ha invitado a mirarte a ti mismo, a mirarte al espejo, y a comprender que no hay fuerza más poderosa que el pensamiento disciplinado. Hill llamó a esto un propósito definido, la unión de la voluntad y la fe. Cuando ambos se encuentran, lo imposible pierde sentido. El mundo deja de ser un obstáculo para convertirse en un reflejo. Todo cambia, no porque las circunstancias hayan mejorado, sino porque tu conciencia finalmente ha tomado el control. Aquí es donde la teoría debe convertirse en práctica. Hill enseñó que cada pensamiento requiere una acción correspondiente para materializarse, y esta acción no tiene que ser grandiosa, necesita ser constante. Empieza poco a poco, un nuevo hábito, un objetivo claro, un minuto extra de silencio antes de reaccionar. Cambia lo que te consume la mente, lo que repites a diario, lo que alimenta tu concentración. Reemplaza la prisa por la presencia, el miedo por la dirección, la duda por el movimiento. La transformación no ocurre cuando el mundo cambia, sino cuando decides ser más grande que tus propias cadenas. Dijo que el hombre disciplinado despierta cada día como si renovara un pacto con su propio destino. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, sino de permanecer fiel a la visión incluso cuando nadie más cree en ella.
Hill creía que el universo es preciso y responde a frecuencias. Cuando la mente se mantiene fiel a su propósito, incluso frente al caos, la realidad comienza a alinearse silenciosamente. Es una ciencia invisible, una geometría espiritual. Los hechos siguen a las creencias. Las puertas se abren para quienes ya se comportan como si lo estuvieran. Así que actúa como quienes ya han ganado. Piensa como quienes ya han conquistado. Y el mundo inevitablemente seguirá tu ejemplo. Pero hay algo que siempre nos recordaba. El poder no es arrogancia. Un verdadero maestro no grita. Habla poco. Observa mucho y actúa con precisión. No necesita demostrar su fuerza, porque la serenidad ya la delata. Ser inquebrantable no se trata de endurecerse. Se trata de permanecer íntegro incluso cuando todo a tu alrededor intenta distorsionarte. Se trata de proteger tu paz como un don sagrado. Se trata de no negociar tu esencia. Se trata de elegir el silencio, cuando el ruido intenta arrastrarte de vuelta al caos. Cuando alcanzas este estado, el éxito deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia natural. La práctica es sencilla, pero requiere valentía. Antes de cada acción, pregúntate si nace de la fe o del miedo. Si es miedo, espera. Si es fe, avanza. Hill decía que este es el ejercicio diario de la persona consciente. Con el tiempo, tus decisiones se vuelven más claras, tu mente más centrada y tu vida más liviana. Y el mundo, que antes parecía amenazante, comienza a revelarse como terreno fértil, listo para responder a tu dirección. El poder siempre ha estado ahí, esperando a que lo reclames con calma, propósito y constancia. Ahora, respira hondo y mira a tu alrededor. Todo lo que necesitas ya está en tu interior. Disciplina, claridad, fuerza y fe. La mente es la tierra donde se siembra el destino, y el silencio es el clima que lo hace florecer. Hill diría que, a partir de aquí, el camino es simple. Pensar con enfoque, actuar con propósito y mantenerse fiel a la visión, incluso cuando nadie lo entienda. Porque al final, el mundo se inclina ante quienes no se inclinan ante nada. Si este mensaje te resonó con lo que estás experimentando ahora mismo, si tocó algo que aún no se ha escuchado, dale me gusta a este video y deja un comentario, aunque sea solo, elijo ser inquebrantable. Comparte esta fortaleza con quienes necesiten escucharla y suscríbete al canal para continuar este viaje de mente, propósito y despertar. Porque cuando una mente despierta, el mundo entero cambia de forma.